Nunca me había enfrentado a una discusión de esta naturaleza, ¿no? Mujeres que habían roto el esquema y ya no se hablaba de ideología, simplemente de una discriminación estrictamente de género. ¿Qué otros casos, Andrea, en torno a esto tú pudiste indagar? Es una experiencia común de las mujeres presas políticas durante dictadura que en algún momento les pegaban, las castigaban, las violaban con epítetos, digamos, referentes a su género, ya a haberse salido del casquete. La mujer que te narro, que es un testimonio muy muy fuerte, que la torturaron en la Armada, había sido reina de belleza, y era como tú, que eras de las nuestras, digamos, que veía los domingos desfilar a los oficiales de la Armada, una muchacha de buena familia, hiciste esto, y además estaba embarazada, y a ella ellos le hicieron perder su guagua y celebraron el aborto, le festejaron el aborto porque habían logrado que esta mujer perra, digamos, no concibiera a su hijo, a un enemigo, claro. Fue muy terrible la experiencia de ella, y no es única, es una experiencia que se repite. Sí, hay relatos de mujeres argentinas también, y bueno, Jimena Súa también tiene un texto. O sea, hay varias experiencias que justamente hablan de cómo hay un castigo específico de género en dictadura, no solamente por un tipo de ideología, sino porque han roto con un patrón. Y entonces el castigo es también doble. Eso tiene que ver con el relato que se instala en dictadura, sí, claro. Cuando tú preguntabas, antes de la dictadura, qué es lo que pasaba con las mujeres, efectivamente ahí hay un esfuerzo pero gigantesco, ideológico, de situar a la mujer de nuevo en un orden, digamos, tradicional, jerárquico, católico, ¿no es cierto? Y volver entonces a empujar a la mujer a la casa, volver a decir, bueno, tú tienes que ser... Aquí acompañar al marido es la mujer del soldado, el discurso de doña Lucía, precisamente. Y es ahí donde se termina el aborto y donde se eliminan muchos los derechos que tenía y que ha costado mucho recuperar. Mujeres fuertes en política, mujeres fuertes en lo ideológico, mujeres que rompen el molde. Hemos preparado cápsulas muy interesantes de figuras que han marcado un antes y un después en nuestro país. La primera mujer que revisamos con ustedes, Gladys Marín. Gladys Marín fue profesora normalista, dirigente universitaria, parlamentaria a los 23 años, luchadora en la clandestinidad durante la dictadura y presidenta del Partido Comunista. Nació en Curepto, hija de un campesino y una profesora normalista. La dirigente aseguró que su primer acercamiento con el comunismo ocurrió cuando uno de los estudiantes del liceo, Valentín Letelier, le invitaron a una manifestación. Transparente y combativa, tras el exilio, Marín regresó en 1978 a Chile para reorganizar la resistencia a Pinochet. 2 años antes, la DINA acabó con la vida de su esposo y otros 5 integrantes de la cúpula del partido. Años después del fin de la dictadura de Pinochet, la dirigenta fue proclamada por diversas fuerzas de izquierda como candidata presidencial, obteniendo un 3,19% de la votación. Pese a su disciplinada visión ortodoxa sobre el comunismo, Marín sostenía durante los 90 una postura progresista. Defendió la gratuita y calidad de la educación pública, como también se mostró a favor de la legalización del aborto y la marihuana. A los 63 años, y luego de una dura lucha contra el tumor cerebral que se le diagnosticó en octubre de 2003, falleció la madrugada del domingo 6 de marzo de 2005. Gladys Marín, la emblemática dirigente del Partido Comunista, fue despedida en un multitudinario homenaje y el gobierno de Chile declaró 2 días de duelo oficial. A su funeral asistieron políticos de todas las tendencias. Beatriz Sánchez, según tu reflexión, ¿quién fue Gladys Marín para Chile? Chata, una valiente, todo el rato. Era una mujer, a mí me tocó reportearla, y es súper bonito verla. Yo no la conocí más que eso, digamos, estuve muchas veces en conferencias de prensa, pero era una mujer que escapaba del molde absolutamente. De partida decía cosas que nadie más decía, o sea, ni hombres ni mujeres, digámoslo así, ni hombres ni mujeres. Tenía una voz, tenía un vozarrón así espectacular. Cuando ella hablaba, todos se callaban. Entonces era una mujer que salía totalmente del molde de lo que uno estaba acostumbrado como política. Me parece una mujer además muy valiente e hizo cosas que quedan en la historia de Chile. Gracias a una querella de Gladys Marín es que Pinochet
empezó a ser formalizado y lo trajo la justicia, y la justicia reaccionó en Chile cuando ya había reaccionado afuera. Entonces, me parece que es súper bueno que la destaquemos porque es parte de la historia de Chile, una mujer muy valiente. Alejandra. Sí, comparto plenamente en lo que dice Beatriz, lo que a mí me pasa con la figura de Gladys Marín, que siento que la sociedad la usa un poquito como se usa hoy día, sí, pero respecto al periodismo. O sea, todas las cualidades que bien la Gladys Marín decía todo lo que los demás no se atrevían a decir, o todos le celebraban su ¿cómo se dice?, coherencia, pero no nadie votaba por ella, pues. O sea, se transformó como una especie de ícono en el que todos los demás podíamos descansar de no hacer, no decir, no participar, digamos, porque teníamos a la Gladys Marín, como hoy día tenemos así para el periodismo de investigación, los demás tomamos palco. Entonces, y lo citamos. Sí, claro, se produce yo tenía esa contradicción respecto con ella, no era por causa de ella, por cierto, pero era como esta heroína solitaria, como que y los demás que la tienen que seguir y que la tienen que apoyar o que tienen que continuar con esa tarea una vez que ella muera. Carolina. Sí, no, yo pensaba lo importante que es tener modelos de mujeres, ¿no? Para las nuevas generaciones, para la gente joven, en política, mujeres científicas, por ejemplo, que hoy día, o sea, en los textos, uno revisa los textos escolares, no existen las mujeres científicas, entonces las niñas no aprenden que pueden ser científicas, como no aprenden que pueden ser políticas si es que no ven mujeres realmente en el poder, en, qué sé yo, el Congreso, en las empresas. Creo que nos faltan muchísimo más mujeres, es cierto que hay, y que bueno, pero nos falta multiplicar eso mucho más, porque para todos nosotros necesitamos tener esos modelos de cómo se ejerce el poder, cómo se ejerce el liderazgo, cómo se hace ciencia, cómo se escriben, no sé, grandes escritoras. Carolina, y sobre eso recuerdo la entrevista que le hicimos acá en Mentiras Verdaderas a Óscar Contardo sobre la reedición de su libro La Era Ochentera, ¿no? Donde explicaba desde la mirada de la publicidad en años de dictadura, específicamente en la década de los 80, que la mujer estaba relegada a dos roles muy extremos. En primer lugar, la maternidad, ¿no? Y todos los productos relacionados con aquello, donde la mujer mostraba esa faceta pura y casta. Y por otro lado, el rol estrictamente sexual de la mujer, vendiendo la Pilsener de moda en su minuto. Lo cual no ha cambiado. No ha cambiado. Mucho. Yo voy a decir lo mismo. O sea, hay un libro muy interesante de la Católica que justamente creo que se llama Mecánica Doméstica, ¿no? Que muestra todos los afiches, pósters, no sé qué. Y claro, a mí esto me parece sorprendente, ¿no? Porque eran mujeres, ¿no? Que es maravilloso el libro, lo recomiendo plenamente, ¿no? Una mujer con un vestido peinada, ¿no? Así maravillosa, pasando la aspiradora, ¿no? O sea, entonces, además, también, o sea, cuando uno va cada vez como analizando más, las mujeres están relegadas, pero además, cuando aparecen las mujeres, aparece una mujer de clase alta, blanca, alta, rubia o digamos clara. Entonces, cada vez vamos, las mujeres que aparecen además conservan un perfil que no contempla la diversidad de mujeres, porque cuando hablamos de mujeres en el poder, cuando hacemos un cruce más complejo de raza, clase, generación, vamos viendo que las mujeres que están en el poder son las mismas, guardando por favor mucho las proporciones, pero son todas mujeres que han recibido que son de una clase media, privilegiada, que han recibido educación, que poseen padres, ¿no? O sea, el documental de la presidenta 2 veces en Chile no se llama Michelle Bachelet, se llama La hija del general. Entonces somos las hijas, las esposas, las hermanas. Entonces, ¿quién es Javiera Carrera? Ah, la hermana de... O sea, nadie sabe quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos las mujeres? Entonces yo estoy de acuerdo que hay que tener modelos, pero también hay que hacer una manera de mostrar ese modelo que no sea anecdótico, porque si no termina siendo como Gladys Marín, Michelle Bachelet, ¿no? Sor Teresa.